Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día quiero que continuemos con el estudio de Apocalipsis 14. Entonces, en este estudio vamos hoy a concluir con el versículo 7 que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y vamos a ver la razón por la cual este ángel manda adorar al Creador. Y para comenzar nuestro estudio, quiero que si tú no le has dado a like, no has hecho algún comentario, no te has suscrito, te invito hoy para que lo hagas, para que puedas seguir viendo estos estudios de Apocalipsis 14 del 6 en adelante. Y para comenzar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por la vida que nos has regalado. Gracias por permitir que estemos aquí, Señor, estudiando tu palabra. Te pido, Señor, bendición para todos aquellos que ven este video, este estudio, Señor, y que tú le llenes de sabiduría, Señor, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra. Queremos también pedirte, Señor, en esta hora, a todos aquellos que están quebrantados, Señor, que piden salud por su situación que están, Señor. Te pido, Señor, también que perdones nuestros pecados y que tu Espíritu nos acompañe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos hoy a trabajar con 20 preguntas. Y entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la razón de la adoración? ¿Cuál es la razón de la adoración? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 95, y vamos a ver el versículo 6. Salmo 95, versículo 6, que dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces aquí nos dice una razón por la cual debemos adorar a Dios, y es porque es nuestro Hacedor, es nuestro Creador. Vamos a ir también al Salmo 145 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Salmo 145, 3 y 4, que dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces, también el Señor es digno de alabanza porque es nuestro hacedor, es nuestro creador. Ahora, ¿quién es el creador? ¿Quién es el creador? Vamos a ir a Juan 1, del 1 al 3, para que veamos quién es nuestro creador. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Juan nos dice aquí que en el principio era el verbo y este verbo es Jesús. Y dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas. Entonces, sabiendo que Jesús es nuestro creador, vamos a ver qué hizo Jesús cuando acabó su obra de creación. Génesis 2, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos que Jesús, que es el creador, reposó el séptimo día y hace un énfasis en el séptimo día para que no haya ninguna equivocación de qué día es. Y en estos versículos del 1 al 3 nosotros vemos que es mencionado el séptimo día 3 veces, con tal de que se dijera que en el séptimo día Dios había concluido la obra y que reposó y que bendijo y santificó ese día, hubiese sido suficiente. Pero Dios parece que inspiró a Moisés a escribir 3 veces la palabra séptimo día para que no haya confusión y que nosotros sepamos que reposó el séptimo día. Ahora, ¿qué mandó Dios a recordar y santificar por ser el creador? ¿Qué mandó Dios a recordar y a santificar por ser el creador?
Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a leer en el capítulo 20, versículos 8, 9 y 11. El versículo 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y la razón es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, aquí Dios nos da la razón de por qué debemos recordarnos y santificar el séptimo día. Y es porque Él es el creador. Por eso Él dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esa es la razón por la cual Él manda a santificar el séptimo día. ¿Qué dice Jesús de aquellos que cometen pecado y quién puede libertarlos? Vamos a ir a Juan 8, Juan capítulo 8, y vamos a leer el versículo 34 hasta el 36. Juan 8, del 34 hasta el 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Jesús aquí dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, Jesús dice que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Y quien puede liberarnos a nosotros es el Hijo, que es Él. Entonces, vemos aquí que Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué mandó Dios a recordar y a santificar por ser el libertador de la esclavitud? Vamos a ir a Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 6, que dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado, ¿verdad? Entonces, Dios aquí dice que lo sacó de la tierra de Egipto, que representa el mundo, de casa de servidumbre. Ahora, ¿qué dice el versículo 12? Dice: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el versículo dice ahora, el versículo 15 le va a decir por qué razón debe guardar el sábado. Dice: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella, te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, otra razón, además de ser creador, Dios manda a guardar el sábado, es por ser el libertador de la esclavitud. El libertador de la esclavitud. Y vimos que Jesús dijo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, y quien puede librarnos de esa esclavitud es Jesús. Entonces, aquí vimos que el sábado Dios no lo manda a guardar solamente por ser el creador, también por ser el libertador mandó al pueblo a guardarlo. Ahora, ¿qué día reposó Jesús de su obra de liberación de la esclavitud del pecado? Cuando Jesús vino aquí, vino a liberarnos del pecado, para salvarnos. Ahora, ¿qué día reposó Jesús entonces de su obra de liberación del pecado? Vamos a ir a Lucas 23, y vamos a leer el versículo del 54 hasta el 56. Lucas 23, del 54 al 56 dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Quiere decir que si estaba para comenzar el sábado, el día de la preparación era viernes. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
en el día de la preparación, que era viernes. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, las mujeres y Jesús descansaron el sábado conforme al mandamiento. Vemos entonces que Jesús, cuando finalizó su obra de liberación de la esclavitud del pecado en la cruz, con su muerte, vemos entonces que reposó también de esa liberación el sábado. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos? Que hicieran cuando vieran la abominación desoladora, la destrucción del templo, profecía que se cumplió en el año 70. En el año 70, ¿qué fue lo que Dios le dijo a los discípulos? Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Y en el versículo 2 vamos a leer algo que dice: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está hablando aquí de la destrucción del templo, que sabemos que fue destruido en el año 70 de nuestra era. Entonces el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y entonces, ¿qué le mandó Jesús a decir a ellos cuando vieran la destrucción del templo? Dice aquí: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús le está diciendo a sus discípulos que para el año 70, cuando fuera a ser destruido el templo de Jerusalén, oraran para que su huida no cayera en invierno ni en sábado. Para que esa destrucción del templo no cayera en invierno ni en sábado para ese año. Entonces, ¿por qué estas dos razones? La primera es que dice en invierno porque sería muy difícil para los discípulos salir corriendo, huyendo de la destrucción del templo en una temporada de frío y nieve. La otra razón es de orar para que no fuera en sábado, porque como el sábado iba a ser el día en el que ellos se iban a reunir para adorar, ¿verdad? No fuera a estar en el templo orando, predicando, adorando a Dios y llegar a la destrucción del templo con ellos dentro del templo. Por eso Jesús les dice que cuando vean la destrucción del templo en Jerusalén, que sucedió en el año 70, Jesús les dijo a ellos: oren para que no sea en ese tiempo ni en ese día. Esa es la verdad bíblica. Vamos a ver ahora qué tres cosas dijo Jesús acerca del sábado. ¿Qué tres cosas dijo Jesús acerca del sábado? Y vamos a ir a Mateo 12, y vamos a leer el versículo 12, Mateo 12, que nos dice aquí. Ya vimos que Jesús es el creador, ¿verdad? Entonces Jesús fue el creador del día sábado. Ahora, si Jesús fue el creador, no hay nadie más que él que sepa qué se puede hacer en ese día. Entonces, Mateo 12 dice: pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces, el Señor dice aquí que está permitido hacer el bien en sábado. ¿Qué está permitido en sábado? Hacer el bien. Jesús no está diciendo que está permitido trabajar. El mandamiento dice: no trabajarás el séptimo día. Pero no prohíbe hacer el bien. Simplemente prohíbe trabajar en ese día y no prohíbe hacer el bien. Y Dios, Jesús aquí nos está diciendo también que Él está permitido hacer el bien. Otra cosa que el Señor dijo también del sábado, dijimos aquí que son tres cosas que Dios dijo acerca del sábado, es en Mateo 12, versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué dijo el Señor también Jesús? Que Él es Señor del sábado. Él dice aquí: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora vamos a ir al libro de Marcos, para ver una tercera cosa que dijo Jesús
acerca del sábado. Dice aquí Marcos 2:27, dice, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea que el sábado Dios lo creó por causa del hombre. Sabemos que el hombre fue hecho el sexto día. Si el hombre fue hecho el sexto día, el séptimo día fue hecho para el hombre. Fue hecho para el hombre porque es el séptimo día. El hombre fue hecho el sexto día, entonces el séptimo día Dios hace el sábado para beneficio del hombre. Por eso el Señor dice que es lícito hacer el bien el sábado. ¿En cuáles dos momentos grandiosos reposó Jesús? Con lo que hemos estudiado, nosotros vimos que Jesús en la culminación de su creación, cuando terminó su obra creadora, reposó en sábado. ¿Y en qué otro momento reposó Jesús también? En el momento de la liberación de la esclavitud del pecado, en la cruz. En el sepulcro Jesús reposó de su obra redentora. Ahora, ¿qué día rogaron los gentiles que se les predicara la palabra? Vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 42 nos dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, oigan lo que dice, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Los gentiles le pidieron entonces a Pablo, a los apóstoles que andaban predicando, que se reunieran y le siguieran hablando de estas cosas el siguiente sábado. ¿Qué día predicaban los apóstoles la palabra de Dios? Entonces, vamos ahí mismo en el capítulo 13 del libro de Hechos y vamos a leer el versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perges de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perges, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y vemos aquí que aquí los que están reunidos son los de la iglesia, porque dice hermanos. Lo que se decían hermanos eran los de la iglesia. Y vemos que aquí dice que entraron a la sinagoga un sábado y se sentaron. ¿Y qué leyeron ellos? Bueno, la Biblia que tenían en su tiempo, que era la ley y los profetas. Le invito a que usted pueda ver la Biblia de los apóstoles. Es un estudio que hice hace 2 videos atrás, en el cual muestro cuál era la Biblia de los apóstoles. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. También vamos a ver Hechos 13:44, que dice, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces vimos que los gentiles le habían rogado que el siguiente sábado se sentaran y le predicaran la palabra. Y dice aquí que el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces vemos aquí con estos versículos que el día en que los apóstoles se reunían para predicar la palabra de Dios era el sábado. Vamos a ver Hechos 16, 13, 14. Hechos 16, versículos 13 y 14 dice, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos no una excusa de decir que ellos estaban yendo a una sinagoga judía. Dice aquí que un sábado salimos fuera de las puertas junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Por qué junto al río? Porque en esta zona no había iglesia. ¿Por qué? Porque no había un gran número en el cual podían
hacer una sinagoga o una iglesia. Entonces, por eso iban al río, a la orilla del río, y allá oraban. Y dice aquí que una mujer que adoraba a Dios, o sea, ella entendía que el día de adoración era el sábado. Por eso ella entonces iba los sábados a la orilla del río. También vamos a ver Hechos 18 y el versículo 4. Hechos 18 y el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Aquí vemos que los apóstoles y que Pablo, y esto es en Corintio, que dice aquí que él discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. El evangelio no era solamente para los gentiles, también para los judíos. El evangelio es para alcanzar a todo el mundo. Entonces hemos visto con estos versículos que el día en el cual se reunían los apóstoles para predicar el evangelio de Jesús era el sábado. Ahora, en Tesalónica, ¿en qué día se reunió Pablo para enseñar el evangelio de Jesús? En Hechos 17, el versículo 2 y 3 nos dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía, Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Aquí podemos ver también que dice, como Pablo acostumbraba. Entonces, la costumbre de Pablo era ir a las sinagogas los sábados, y dice que por 3 sábados, no dice que el sábado y al siguiente día, no dice que por 3 sábados se sentó a discutir con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Entonces, ahora, ¿qué bendiciones dará Dios a los que guardan el sábado? ¿Qué bendición dará Dios a los que guardan el sábado? Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 56 y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 7. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Oiga que dice, bienaventurado el hombre. No, Dios no hace una distinción entre una nación y otra. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto. El Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, el sábado es una bendición para todos los pueblos, no para un solo pueblo, para todos los pueblos. Y Dios dice aquí, promete bendición para todos aquellos que abracen su pacto y guarden el sábado para no profanarlo. Isaías 58:13 también nos da una promesa a aquellos que no hacen lo que quieran en el sábado. Dice aquí, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob,
la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí también Dios nos manda a que no andemos en su santo día haciendo nuestra voluntad, ni, ni andando en nuestros propios caminos, ni hablando nuestras propias palabras, sino que debemos deleitarnos en el día de Jehová y llamarlo santo y glorioso y venerarlo, dice aquí, no andando en nuestros propios caminos. Y entonces así el Señor nos va a hacer deleitarnos con Él y nos hará subir sobre las alturas de la tierra. Esas son promesas y bendiciones de Dios si nosotros abrazamos su pacto. ¿Qué dijo Dios que haría en el nuevo pacto? Vamos a ver qué dijo Dios que iba a hacer en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿qué dijo Dios que iba a hacer? Vamos a Hebreos 8 y el versículo 10 dice, 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces vemos aquí, entonces, que Dios dice que en el pacto que iba a hacer, en el nuevo pacto, dice, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces el Señor aquí también nos dice que en el nuevo pacto iba a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahora, nosotros estudiamos, en el estudio anterior, nosotros estudiamos el Israel de Dios. Entonces, esta pregunta que tengo aquí, si el apóstol Pablo dice en Romanos 2:29 que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en lo interior, y en Romanos 10:12 dice que no hay diferencia entre judío ni griego, y en Efesios 2:14 dice que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, ¿cuál es la señal entre Dios y su pueblo si la iglesia es su pueblo? Entonces, ¿cuál es la señal de Dios? Si Dios dice que no hay judío ni griego, no hay diferencia entre uno y el otro, no hay diferencia. También dice entonces que de los dos pueblos hizo uno. Entonces si Dios no hace una diferencia entre judío y gentil, no hace acepción de personas. ¿Qué dice entonces Éxodo 31, 16, 17? Entonces, ¿cuál es la señal de su pueblo? Si es todo es un pueblo. Bueno, dice aquí Éxodo 31, 16, dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Podemos ver que si de los dos pueblos, de judíos y gentiles, Dios hizo uno, entonces también Pablo dice que es judío el que lo es en lo interior, no en lo exterior. Y también dice que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, si es un solo pueblo y somos israelitas, como estudiamos en el estudio anterior de quién es el Israel de Dios, quiere decir entonces que para siempre será una señal el sábado entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Bueno, aquí Dios nos dice que esa es la señal entre él y su pueblo. Entre él y su pueblo. Ahora, ¿cuál es la señal de que Dios es quien nos santifica? Quien nos santifica a nosotros es Dios. ¿Cuál es esa señal que identifica que nosotros hemos sido santificados por Dios? Vamos a ir al libro de Ezequiel, y vamos al capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12. Dice,
Y les di también mi sábado para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. O sea, el sábado también es una señal de que Dios es quien nos santifica. Ahora, ¿cuál es la señal que identifica que Jehová es nuestro Dios? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos adorando al verdadero Dios? O que Dios es Jehová, es nuestro Dios. En Ezequiel, también capítulo 20 y el versículo 20 dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces la señal de que nosotros sabemos que Jehová es nuestro Dios, también dice él, es el sábado. Ahora, ¿qué día se adorará a Dios en la tierra nueva? En la tierra nueva hay un día para adorar. Y vamos a ver qué día dice la Biblia que se va a adorar en la tierra nueva. Isaías 66, y vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, Dios dice aquí que el día en que vamos a ir a adorar en la tierra nueva es en el sábado. Y vamos a ir, dice aquí, de mes en mes y de sábado en sábado. O sea que el ciclo semanal se va a mantener y vamos a seguir yendo cada sábado a adorar a Dios. Ahora, la pregunta es, para entender por qué este ángel en Apocalipsis 14, del 6 al 7, nos manda un mensaje de advertencia y de amor. Esto es un mensaje de amor. Porque dice, miren, Apocalipsis 14, vamos a ir allá, Apocalipsis 14, y del versículo 6, nosotros podemos ver que el ángel dice a gran voz, el ángel va diciendo, dice que este ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora vamos a desglosar este mensaje completo, que es el mensaje del primer ángel. ¿Por qué este ángel manda hacer todo esto? Vamos a ver, dice aquí, vamos a analizar la razón. El ángel manda a temer a Dios. Y en Eclesiastés 12, 13 y 14, el sabio Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, así como toda cosa oculta, buena o mala. Lo que quiere decir que cuando el ángel dice, temed a Dios y darle gloria, nos está mandando a guardar sus mandamientos, porque ya dice aquí, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir entonces que se está haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios, y entonces dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Y como dice Santiago 2:12 y Romanos 2:13, que seremos juzgados por la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Cuando nosotros leemos entonces Santiago 2:12, nos damos cuenta que la ley de la libertad que Santiago habla son los 10 mandamientos. Y el apóstol Pablo también en Romanos 2:13 dice que vamos a ser juzgados por esa ley. Entonces, por eso dice, temed a Dios, ¿verdad? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y como vamos a ser juzgados por esos mandamientos, ahí vamos a ver también la razón. Dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra, que es el tema que estamos estudiando hoy. Adorad al Creador. Entonces, ¿por qué el ángel dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra? Si tenemos que guardar los mandamientos, fíjense que el sábado es el mandamiento que manda a la adoración, a reposar para Dios, a reposar y para reconocer que Dios es el Creador. Guardar el sábado es reconocer que Dios es el Creador. Por eso
el ángel lo manda aquí, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y aquí está conectando esto de adorar al que hizo el cielo y la tierra, adorar al Creador, con el cuarto mandamiento, que es, según Isaías 66:23, vimos que en la tierra nueva vamos a adorar en sábado, es el día de adoración. Entonces, ¿por qué manda adorar al que hizo el cielo y la tierra? Porque así como dice el mandamiento, acuérdate, es el mandamiento que se ha olvidado, es el mandamiento más olvidado de los 10 mandamientos. Y dice también que hizo la tierra y la tierra y las fuentes de las aguas. ¿Por qué menciona la fuente de las aguas aquí? Bueno, porque está haciendo una alusión a que en los días de Noé, después de que Noé predicó, se vino una destrucción. Entonces, después del juicio, que es en base a la ley de Dios, vendrá la destrucción. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que será predicado este evangelio a toda la nación, entonces vendrá el fin. Entonces, este evangelio que lleva el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones es lo que se está haciendo. Entonces, pero ¿por qué entonces se refiere a eso? ¿O será que no todo el mundo está adorando a Dios? Es que hay un poder que está exigiendo adoración. Y por eso en Apocalipsis 14:9 dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, hay un poder que está exigiendo adoración. En Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces el ángel está mandando a adorar al Creador, porque al parecer están adorando a un poder diferente. Y el único que merece ser adorado es Dios. Mateo 4:10. Entonces, cuando todo el mundo haya escuchado este mensaje, que es el Evangelio eterno, en Mateo 24:14, el Señor Jesús vendrá. Así dice el Evangelio eterno. Mateo 24:14, el Señor dijo que será predicado en todo el mundo y entonces será el fin. Entonces el Señor Jesucristo vendrá, y Pablo dice que el que no recibe el mensaje del amor de la verdad se perderá. Eso es en 2 Tesalonicenses 2:10. Por cuanto no oyeron, no obedecieron a la verdad del Evangelio, entonces se perderán. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, este mensaje es un mensaje de advertencia, pero es un mensaje de amor. ¿Para qué? Para que adoremos al Creador. Comparte este video, dale like y da un comentario si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.